Quiero dar la bienvenida a Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ana María, y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en este mismo momento. Gracias. De último momento, las declaraciones del presidente ucraniano. Hoy pregunté a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN. Todos tienen miedo, no contestan, nos dejaron solos. Me parece durísima esa declaración, porque todos, y hemos visto múltiples declaraciones de varios líderes del mundo de apoyo a Ucrania, edificios emblemáticos con los colores de la bandera. Pero quienes están poniendo los muertos, quienes están viviendo esta situación tan delicada de una guerra, son los ucranianos que en este momento se sienten absolutamente abandonados por la comunidad internacional. Y mi pregunta, profesor Prieto, algo que se pueda hacer, algo que la comunidad internacional pueda hacer, porque a Rusia claramente no le afecta el que le pongan restricciones comerciales. Efectivamente, Ana María, estamos en una situación compleja por varias razones. Lo primero, es importante recordar de que Ucrania no hace parte de la OTAN, entonces no se puede aplicar el Tratado de Defensa. De otra parte, es importante recordar que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Rusia son importantes, específicamente en el campo de energía. Quiere decir esto que la Unión Europea no tiene intereses económicos para generar un conflicto o escalar este conflicto en contra de Rusia. De otra parte, si uno piensa en Estados Unidos, sin que exista un apoyo real de la Unión Europea, Estados Unidos no va a intervenir. Definitivamente estamos viendo una situación muy compleja, y es que Ucrania fue dejada sola. Y escuchaba las declaraciones del presidente, en el cual hace y ordena un desplazamiento militar total, e inclusive esas declaraciones de armar a los civiles. Sí. Lo cual de una parte pues es preocupante porque va a escalar el conflicto, pero definitivamente aquí lo único que resta es continuar con las sanciones de tipo económica que, como tú bien lo decías, Ana María, pues no son efectivas. Y de otra parte, yo creo que aquí la mejor opción sería buscar una salida negociada bajo canales diplomáticos. Y justamente lo que usted hacía referencia, 10.000 rifles automáticos han sido entregados a la población civil, de acuerdo a la información que ha proporcionado el ministro de Defensa ucraniano. Además, se prohíbe la salida de los hombres entre los 18 y 30 años, no pueden abandonar y tienen que, y son reclutados. Pero más allá de eso, y vamos, profesor Prieto, Rusia... Esto lo venía pensando y lo tenía absolutamente planificado, y sabía que tanto los miembros de la OTAN como el resto de la comunidad internacional no iban a ingresar a Ucrania en su defensa, no lo iban a hacer. Simplemente pues lo que está pasando, quedarse como espectadores. También sabía, como usted bien dice, que Europa depende claramente de Rusia por el tema del gas. Es decir, esto estaba absolutamente planificado. Si bien Rusia ha dicho que esto no es una invasión, que simplemente es defender a los estados del este que se encuentran en su proceso de independencia y de reconocimiento como independientes, pero atacar a los puntos estratégicos de Ucrania para poder llevar a cabo esto. Efectivamente, aquí tenemos pues varias situaciones respecto a lo que comentas. De una parte, es preocupante a mi juicio que el presidente de Ucrania quiera armar a los civiles. Recordemos que tenemos las reglas de derecho internacional humanitario, que tiene un principio de distinción, es decir, que en caso de un conflicto como el que estamos viviendo, los militares de ambos países deben respetar a los civiles, pero este privilegio se pierde cuando los civiles entran a jugar parte en las agresiones, lo cual me parece muy irresponsable el presidente de Ucrania. De otra parte, pues aquí tenemos, como lo mencionaba antes, una unión de tipo comercial, energética, que no va a llevar, y lo ratifico, a que los países de la Unión Europea entren militarmente a atacar a Rusia. Digamos, acá tenemos, por ejemplo, que Alemania no certificó este oleoducto o este paso de gas que tenía, pero
no son sanciones de tipo militar, ¿no? No son acciones de tipo militar. Y de otra parte, aquí es importante mencionar que Vladimir Putin está usando el discurso del derecho internacional. Ellos están diciendo que su actuación no solamente para mantener la paz, sino que también están acudiendo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho a la defensa legítima. Ellos están diciendo que aquí están usando ese derecho garantizado por la Carta de Naciones Unidas para defender la estabilidad de la región y la seguridad de la región y también los intereses y soberanía de Rusia. Sin embargo, como bien se menciona, pues aquí sí se está afectando de otra parte la soberanía y, más importante, la integridad territorial de Ucrania, porque al reconocer estos dos países, los está automáticamente, o el mensaje que envía es, ellos no hacen más parte de Ucrania, no se reconoce los acuerdos de Minsk firmados en el 2014, simplemente se reconocen unos dos nuevos países, es decir, se está cercenando el territorio ucraniano y como tal afectando la soberanía, que es la declaración que hizo esta noche el presidente ucraniano, diciendo la soberanía de Ucrania está siendo afectada. Aquí y yo le pregunto, profesor Prieto, ¿hay algún interés profundo por parte de Rusia, de Putin, de recuperar esos territorios de la Unión Soviética que los considera aún como este gran imperio? Pues sería difícil concluir eso. Lo que sí es cierto es que aquí hay un tema geopolítico en la región. De una parte, como lo ha manifestado ya por varios años, desde el 2014, recordemos que se firmaron esos acuerdos de Minsk, hay un temor de Rusia que Estados Unidos coloque material nuclear cerca a su borde. De otra parte, obviamente, Rusia quiere mantener cierto control de la región y pensemos que la mayoría de antiguos países de la Unión Soviética son parte de la Unión Europea y de la OTAN. Así que aquí hay algo como más estratégico. No sé si es recobrar ese sentimiento, esa idea de un imperio como lo fue en su momento, o de una gran región, país como lo fue en su momento la Unión Soviética, pero si hay algo más importante es seguridad para Rusia y unos argumentos de tipo geopolítico. Y como lo recordamos en el discurso del presidente Putin, dice que ha sido Ucrania y Occidente el que violaron esos acuerdos de Minsk firmados en el 2014. Y adicionalmente, muy importante, Ana María, le recuerda a Estados Unidos y sus aliados que ellos han violado el derecho internacional frente a acciones como las que ocurrieron en Afganistán e Irak. Bueno, Estados Unidos se ha comprometido en donar $600 millones para armamento ucraniano. Hasta el momento son 137 entre civiles y soldados ucranianos muertos en este primer día de invasión. Pero en defensa, Rusia ha dicho que Occidente nunca mostró cómo el gobierno ucraniano maltrataba, hería a quienes eran pro-rusa o a los rebeldes en las provincias del este de Ucrania. ¿Qué tan cierto, qué tan fuerte era esto, profesor Prieto? Porque también se ha escuchado declaraciones de muchas personas o de civiles en estas regiones del país que dicen, por fin nos ayudó Rusia, por fin pasó esto, recuperamos nuestra libertad. Es decir, siempre hay dos historias. De acuerdo, y es muy importante, Ana María, presentar las dos historias. Lo cierto es que si miramos históricamente las provincias o los países ahora, provincias de Donetsk y Luhansk, que conjuntamente se llama la región de Donbass, pues en verdad hay una gran población rusa allí. Lo cierto es que allí se habla ruso. Y estas dos regiones fueron anexadas a Ucrania en 1922. Es importante recordar que desde la Primera Guerra Mundial, y también continuó esta tendencia en la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos rusos fueron enviados allí. También es importante recordar que hubo recientemente, hace 3 o 4 años, se dieron pasaportes rusos a muchas personas que eran descendientes de rusos y no tenían la nacionalidad rusa. Y lo que se ha visto es que como desde el gobierno en Kiev, estas dos regiones han sido o son vistas como separatistas, pues el trato aparentemente, como lo presenta Rusia, no ha sido el mejor, por lo cual
pensamos que esto, lo que se afirma es que esto es un conflicto de casi 8 años, Ana María, Sí. de 2014 a ahorita, y por eso es que uno ve que muchas personas en esta región están contentas con la llegada de fuerzas militares rusas a protegerlos. Recordemos que cuando se hizo la anexión de Crimea, pues cuando se derrocó el gobierno prorruso de Kiev en el 2014, recordemos que ciudadanos prorrusos en estos lugares se tomaron los edificios públicos, quitando la bandera de Ucrania y colocando la de Rusia. Entonces sí hay un conflicto cultural muy profundo. Al parecer sí han existido unos tratos injustos por parte del gobierno de Kiev hacia estas regiones, y sí la gran mayoría de personas allí ven con buenos ojos la llegada o este despliegue militar por parte de Moscú. Profesor, lastimosamente se me acaba el tiempo, pero con seguridad estaremos conversando nuevamente, porque lastimosamente uno sabe cómo empieza una guerra, pero nunca cómo va a terminar. Así que le agradezco haber estado conmigo esta noche, Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa.